Viernes 12 de febrero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello milagro nos presenta el Evangelio de hoy, qué inmensa compasión la de Jesús, por donde camina, sana, predica, ama, perdona, libera. ¿Cómo no amar a un Dios que nos ha amado tanto? Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, lo apartó de la gente. Segundo, Efetá, ábrete. Tercero, todo lo hace bien. Vamos con el primer punto. Lo apartó de la gente. Cuando el Señor llega y le presentan a este hombre sordo y tartamudo, lo primero que hace es apartarlo de las personas para sanarlo. La razón por la que Jesús hace esto se conoce con el nombre de secreto mesiánico. Ya hemos visto en varios evangelios que el Señor, después de sanar, dice a las personas que no divulguen lo que ha sucedido. De hecho, este evangelio termina exactamente igual. Y sin embargo, los sanados siempre hacen todo lo contrario. Van a proclamar, van a anunciar llenos de entusiasmo lo que Jesús ha hecho con ellos. No es que el Señor no quiera que proclamen el Evangelio. Lo que pasa es que la situación en que se encontraba el anuncio del Evangelio entonces debía ser protegido de todo tipo de falso mesianismo. Había una especie de expectación mesiánica donde las personas esperaban un Mesías político, un Mesías militar. Entonces, si es que las personas empezaban a proclamar a Jesús como Mesías de manera anticipada, esto hubiera generado rápidamente una intervención del Imperio Romano o una intervención anticipada de las autoridades judías. Este era el momento para anunciar el Evangelio y por consiguiente debía evitarse toda sobreexaltación mesiánica. Pero podemos sacar también un significado espiritual. Resulta que el Señor está sanando a una persona que no escucha y no habla, y para ello necesita apartarlo del tumulto de las personas. Para oír la voz del Señor y para hablar con Él se necesita entonces apartarse. Nosotros somos esos sordos y mudos. Sordos porque nos cuesta mucha dificultad escuchar a Dios. Mudos porque nos cuesta mucha dificultad hablar con Él. Entonces, por eso necesitamos espacios para apartarnos, retiros espirituales, necesitamos desconectarnos, necesitamos espacios concretos de oración, necesitamos apartarnos. Hay que apartarse de la gente un poco para poder escuchar a Jesús y para poder hablar con Él. Segundo, Efetá, ábrete. ¿Qué se abrió cuando el Señor dijo esta palabra? Se abrieron los oídos y se abrió la boca. Se abrieron los oídos de este hombre y pudo empezar a escuchar, se abrió la boca y pudo empezar a hablar. Pues hoy el Señor nos dice a nosotros, Efetá, nos dice a nosotros, ábrete. Le ordena a nuestros oídos que se abran porque nos cuesta mucha dificultad escuchar la voz de Dios. Repito, el bullicio en que vivimos inmersos, la hiperconexión en la que estamos, pero también una vida poco reflexiva, una vida que se llena de demasiados datos pero de poca meditación y de poca reflexión, no permite que escuchemos con claridad la voz de Dios. Y hoy el Señor nos dice a través de su palabra, ábrete, que se abran los oídos y que se abran los oídos para escuchar el Evangelio completo,
Porque también sucede que muchas veces nosotros queremos escuchar del Evangelio solo aquello que nos gusta, solo aquello que me parece lindo, que me hablen de la misericordia de Dios, que me hablen del perdón, que me hablen cosas bellas. Pero cuando el Evangelio es exigente, cuando el Evangelio se presenta con contundencia, se presenta con exigencia de darlo todo, entonces ya no queremos escuchar. Pero hoy el Señor le dice a nuestros oídos: Efetá, ábrete. Pero también se abre la boca, y se abre la boca para hablar con Dios, y se abre la boca para hablar de Dios. Se nos abre la boca para hablar con Dios porque, como dice el apóstol San Pablo, no sabemos orar y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y a través de nosotros clama con gemidos inenarrables. Pues como no sabemos orar, necesitamos que el Señor abra nuestros labios para que aprendamos a hablar con Él, para que podamos entablar una conversación, un diálogo amoroso con aquel que siempre está presente. Pero también que se abran nuestros labios para hablar de Dios a las demás personas, para anunciar el Evangelio, para anunciar a todos lo que Dios ha hecho con nosotros, para contar a los demás que el Señor me ha rescatado, que el Señor ha abierto mis oídos, que el Señor ha abierto mi boca y por eso proclamo su palabra. Efetá, ábrete. Tercero, todo lo hace bien. El Evangelio concluye con una expresión bastante hermosa que después de contemplar a Jesús, después ya de conocerle todo lo que hacía, estos milagros, su palabra, pues las personas exclamaban de manera espontánea: todo lo hace bien. Y esto indica para nosotros la necesidad de esforzarnos para que también nosotros todo lo hagamos bien. Esto tiene que ver con la integridad de vida. Nosotros debemos esforzarnos como católicos por integrar nuestra fe con nuestra vida. De hecho, el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, en el numeral 43, advierte contra el divorcio que existe hoy entre los católicos del binomio fe y vida. Hay un divorcio entre fe y vida. Dice así: el divorcio entre fe y vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Es decir, no podemos tener la fe por un lado y la vida por otro, lo que creemos por un lado y lo que hacemos por otro. Debemos tener integrado nuestro interior, debemos hacerlo todo bien en lo espiritual y todo bien en lo humano. Debemos orar muy bien, pero debemos trabajar muy bien. Debemos asistir a la Eucaristía y a los sacramentos muy bien, pero debemos también responder con nuestros estudios, con nuestros trabajos, con nuestras familias. Todo lo hace bien. Y esto se constituye en un potente testimonio para los demás. Cuando los demás ven a un católico que se esfuerza por ser coherente, que se esfuerza por vivir aquello que proclama, aquello que dice creer, entonces ese católico se convierte en un irresistible imán que trae a la conversión a muchas personas, porque entonces los demás dicen: yo quiero eso, yo quiero ser así, yo quiero actuar así, yo quiero creer en lo mismo que él cree para vivir como él vive. Recordemos entonces: primero, lo apartó de la gente. Segundo, efetá, ábrete. Tercero, todo lo hace bien. Compromiso. En el Santo Rosario de hoy te invito para que supliques al Señor la gracia de la coherencia, la gracia de la integridad de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.